Su participación al profesor Alvarado Belloso. Ahora damos la bienvenida al señor Jorge Llanareas, abogado constitucionalista y especialista en políticas públicas. Gracias, Hugo, por esa amable presentación. Primero que todo, quiero agradecer a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y a los organizadores de CADE 2021 por invitarme a compartir unas reflexiones en esta tarea que ustedes han denominado Reimaginando el País, el cual es un excelente tema debido a la situación en la que nos encontramos, en donde solamente la imaginación y la creatividad nos va a llevar adelante. En el área específica en que se me ha pedido que ofrezca mis comentarios, mis observaciones, es lo relativo a las tareas institucionales. Y en materia de tareas institucionales, por supuesto, se plantea la cuestión de las reformas constitucionales. Yo quiero iniciar explicando un poco cuál es el razonamiento detrás de esta pregunta. Creo que todos estamos de acuerdo en este país que la institucionalidad tiene fundamentos en la Constitución. Todos estamos de acuerdo también en que hay un descontento generalizado con la institucionalidad existente. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con el cambio constitucional. No todo el mundo está de acuerdo con reformar la Constitución. Algunos dicen que no es necesario reformar la Constitución y de allí surge la pregunta que hace correctamente CADE, si es necesario reformar la Constitución para atender los problemas de la institucionalidad. ¿Por qué mejor no lo hacemos solamente cambiando algunas leyes? Así que yo diría que esa es la pregunta que nos convoca, pero yo a esta pregunta quiero adicionar otra, que es muy relacionada con esta, y que tiene que ver con el mismo razonamiento. Todos sabemos que la institucionalidad tiene sus fundamentos en la Constitución y que existe un descontento generalizado con la institucionalidad que tenemos. Pero se nos dice, si bien es cierto que hay que cambiar la Constitución, este no es el momento adecuado para proceder a un cambio constitucional. Es decir, en el primer caso se nos habla de que las reformas constitucionales no necesariamente es lo que procede. Acá lo que se dice es que no es el momento para proceder a reformar la Constitución. Yo quisiera iniciar mis comentarios ante esta problemática, que es una problemática de país, una problemática que nos concierne a todos, apuntando un poco cuáles serían los problemas de la sociedad que nos obligan a pensar que tenemos algo que atender. Repito, son problemas de la sociedad, son los problemas de todos y todas. Yo empezaría diciendo que debido a la pandemia, debido a la estructura del empleo en Panamá, debido a ciertas tendencias que incluso son anteriores a la pandemia, tenemos en el país una gran cantidad de empleos desprotegidos. Es decir, la gente trabaja, pero no necesariamente tiene la protección que se debe tener cuando uno tiene un trabajo. Hay una privación de servicios básicos y servicios sociales importante. Cuando hablamos de servicios básicos y servicios sociales, estamos hablando desde acceso a agua potable, electrificación, pero también estamos hablando de educación, de salud, de protección. Todo eso hay índices de privación, de que las personas no cuentan con esos servicios que son parte de lo que el Estado está obligado a hacer para sus ciudadanos. También hay que reconocer que tenemos una situación en donde las capacidades productivas son limitadas y esas capacidades productivas limitadas apuntan pues a problemas que tenemos en lo que es producción de bienes y servicios. No deja de estar el tema de la criminalidad y la violencia y también el tema de la discriminación y la exclusión social, que no todas las personas tienen oportunidades, no todas las personas tienen acceso a los mismos bienes. Se ha remarcado muchas veces la dimensión significativa de la desigualdad en Panamá.
Entonces, estos son los problemas sociales y uno diría, bueno, para atender estos problemas sociales es que tenemos una institucionalidad. Y entonces es aquí donde tenemos que tratar de caracterizar cuál es ese descontento con la institucionalidad. Yo apuntaría en primer lugar que constantemente se señala que los intereses particulares prevalecen sobre los intereses públicos, que hay una gran cantidad de mayorías desprotegidas y sin voz, que tenemos poca efectividad de la justicia, que tenemos graves déficits de racionalidad en la gestión pública. Esos déficits de racionalidad en la gestión pública pues están en todos los niveles, no solamente en el desempeño de las instituciones públicas, en la calidad de los servicios, en la cobertura de los servicios, todo eso, todo lo que tiene que ver con gestión pública, en Panamá hay un cuestionamiento en cuanto a si racionalmente se están efectivamente administrando esos servicios. Y por último, el problema de la impunidad en el abuso de los fondos públicos, lo que periódicamente se documenta, periódicamente sale a la luz, algún otro escándalo y por supuesto las personas esperan que no sea un escándalo, sino que sea algo que se resuelva, que sea algo sobre lo que haya justicia. Pero claro, esa justicia es difícil de verla venir cuando se trata de altos funcionarios del Estado y allí voy a pasar ahora a mencionar qué es lo que hay que reformar en la Constitución. Visto de esta manera, los problemas de la institucionalidad pasan por reestructurar las bases de la representación política. Es decir, nosotros debemos mirar la Asamblea como el organismo máximo de la democracia panameña y esa Asamblea tiene unas reglas, cómo se hace para llegar allí. Quizás ya ha llegado el momento de revisar cuáles son las reglas para ser un representante de los ciudadanos en la Asamblea. Eso pasa por temas de carácter electoral, pasa por temas relativos a los partidos políticos, pasa por muchas cosas. Lo que debemos tener la claridad es que las bases de la representación política están en la Constitución. Y lo que pueda hacer el Código Electoral al respecto tiene un límite en la Constitución. Si se quiere verdaderamente reestructurar la representación política en Panamá, es obligatorio reformar la Constitución. También se ha comentado mucho sobre la necesidad de atenuar el poder presidencial. Atenuar el poder presidencial es una apuesta por la separación de los poderes. Es una apuesta por la que desde la Presidencia de la República no se decida todo, sino que haya un verdadero diálogo entre distintos poderes del Estado. Siguiendo, también ha sido un tema frecuente de conversación en los últimos años la necesidad de fortalecer la independencia judicial. Sin Estado de Derecho, sin respeto al principio de legalidad, no hay justicia. Y eso es algo que los panameños sienten constantemente sobre los déficits de la justicia. Y yo marco allí la independencia judicial, no la independencia judicial solamente la del juez ordinario, la del juez de carrera, porque uno puede decir, bueno, eso se puede atender mediante una ley de carrera judicial. Yo me refiero fundamentalmente aquí a la de la Corte Suprema de Justicia. Fortalecer la independencia de la Corte Suprema como un órgano del Estado frente a los otros órganos del Estado requiere una revisión de la Constitución. Siguiendo, yo también mencionaría en este tema de la justicia, que es un tema muy específico, es la rendición de cuentas de los altos cargos del Estado. Creo que hay un descontento generalizado con ese tema. Creo que no es difícil entender de que Panamá necesita robustecer la rendición de cuentas. Solamente con tener reglas más claras, solamente con tener reglas más eficaces, eso ayudaría mucho a reducir los niveles de corrupción y de impunidad. Porque precisamente el mensaje es de que será muy costoso cruzar la línea
en los altos cargos del Estado. Finalmente, también me atrevo a hacer una recomendación que es estrictamente de carácter constitucional también, que es reforzar las instituciones de la democracia directa. La democracia representativa es nuestro sistema, pero ese sistema tiene que acompañarse también de instituciones como el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato, que son instituciones en donde las personas que no ejercen cargos públicos tienen un decir sobre la conducción del país. Así que yo anotaría esos elementos como elementos, todos los cuales están en la Constitución y todos los cuales contribuyen a caracterizar la institucionalidad que tenemos. Sin modificar estas características de la Constitución actual, creo que es muy limitado lo que se puede hacer en materia de reforma legal, porque siempre vamos a topar con ese límite de las reformas constitucionales. Así que, respondiendo a la primera pregunta, yo diría que sí, que es necesario reformar la Constitución si queremos atender problemas de institucionalidad. Pero quizás la otra observación que apuntaba al inicio también es especialmente interesante porque tiene voceros de mucho respeto en nuestro país, que es el tema de que este no es el momento para reformar la Constitución o para cambiar la Constitución. Bueno, yo creo que allí en ese razonamiento se mezclan una serie de cosas que es importante mencionar de una vez. Primero que todo, que eso parte de la premisa de que hay un momento oportuno para reformar la Constitución o para cambiar la Constitución. Y eso es algo que me parece que puede debatirse. ¿Cuál es ese momento oportuno? Siempre va a haber buenas razones para posponer la reforma de la Constitución. Siempre habrá buenas razones. Y eso es lo que hemos visto desde el 2004 en adelante, esas constantes buenas razones para no proceder con la reforma de la Constitución. Yo cuestionaría eso, la validez de esa afirmación. También se dice con frecuencia que la incertidumbre que generaría un proceso constituyente sería nociva para la inversión privada. Bueno, eso también es discutible porque en realidad lo que tenemos ahora no es mucha certidumbre después de todo. Y aún así esperamos que haya inversión privada. Entonces yo creo que una mirada un poquito más realista sobre la democracia nos haría ver que la democracia siempre entraña una noción de incertidumbre porque no podemos saber de antemano qué es lo que van a ser las decisiones en los tres órganos del Estado. Y esas decisiones no están hechas conforme a un plan. Así que la noción de incertidumbre como nociva para la inversión privada me parece también altamente cuestionable. También parte de las cosas que se dicen un poco como argumentos en contra de la Constitución está lo relativo a que la gestión pública se va a detener durante todo el proceso que se discuta la Constitución. Bueno, allí comenzamos a tener problemas con comprender qué es una constituyente. Una constituyente no se va a encargar del país. Una constituyente no va a investigar a ningún ministro, a ningún magistrado de la Corte, a ningún director de ninguna institución pública. Yo sé que lamentablemente hay grupos que parecieran sugerir otra cosa, pero en realidad si estamos hablando de una convención constituyente, la tarea de la Convención Constituyente solamente es redactar un texto constitucional que será sometido a aprobación por el electorado mediante un referéndum. Es decir, que ni siquiera se puede afirmar que la Constitución sale directo de la Convención Constituyente. La Convención de la Convención Constituyente solamente sale un texto. Y ese texto tiene que ser llevado a referéndum para que pueda convertirse en una constitución. Entonces, la idea de qué es lo que garantiza que vamos a tener buenos resultados, esa insistencia de que no hay ninguna garantía en este proceso de que habrá buenos resultados, bueno, yo también me atrevo a cuestionar esa urgencia por tener una garantía.
La garantía es la que podamos aportar nosotros mismos como ciudadanos, la garantía es la que podamos aportar en nuestro activismo, en las luces que tenemos para enfrentar este proceso, en la claridad, en la honestidad con que las cosas se hagan. Eso es la garantía. Entonces la pregunta es si es diferente ahora que en un proceso constituyente. Yo pienso que no, no es diferente. Ahora tampoco tenemos ninguna garantía de que nada se vaya a hacer bien. Así que lo de que los resultados deban estar garantizados de antemano me parece un argumento muy sospechoso. Y finalmente está el argumento que se ha repetido también de una manera oblicua, una manera no clara, es que la gente piensa que, o hay personas que piensan que con la constituyente el gobierno cesará. Los constituyentes gobernarán el país, comenzarán las destituciones. Bueno, esa noción de caos de repente es promovida por algunos grupos interesados, pero en realidad eso no tiene ningún fundamento. La constituyente no tiene ninguna capacidad para destituir a nadie, no tiene nada que ver con el gobierno tiene que seguir funcionando tal cual funciona hoy, no necesariamente va a funcionar mejor ni peor, sino que sencillamente seguirá funcionando como funciona hoy. Y la convención constituyente pues tendrá que hacer sus discusiones y tendrá que llegar a sus acuerdos sobre la constitución que se desea. Y repito, la constitución no va a salir del proceso constituyente, de la convención constituyente, sino que se necesita un referéndum. Si por alguna razón los acuerdos a los que llega la convención constituyente no son los mejores para el país, no son los más convenientes, y hay una mayoría en el electorado que piensa eso, pues bueno, la mayoría del electorado va a rechazar ese texto constitucional, precisamente porque los constituyentes no siguieron los grandes acuerdos que puede haber a nivel de país. Yo, antes de terminar, quisiera enviar unos mensajes o unos consejos positivos sobre cómo enfrentar el cambio constitucional, porque a veces pareciera que no se trata más que de un trámite de recoger firmas, un trámite vacío y recoger firmas, pero la gente dice, ¿y a qué nos estamos comprometiendo? Y bueno, entonces surge la pregunta de que nadie puede responder, que es ¿a qué nos estamos comprometiendo cuando recogemos firmas? Y hay una sensación como de vacío, de que esto no tiene un contenido. Antes ya me referí a qué cosas son las que hay que atender a nivel constitucional para reforzar la institucionalidad. Bueno, yo también creo que hay que tener un pensamiento muy claro sobre cómo hay que atender el proceso constituyente. Creo que distintas autoridades del gobierno y del Tribunal Electoral tienen que hacer un esfuerzo adicional por facilitar el acceso a la información sobre el proceso mismo de la constituyente. Eso es un esfuerzo que hay que hacer de una manera fácil, de una manera sencilla, de una manera que todas las personas tengan oportunidad para conocer cuál es este proceso del que estamos hablando. Segundo, hay que promover la educación ciudadana en materia de la Constitución. Es una materia en la escuela, pero es una materia que creo que necesita más atención por parte de los adultos, por parte de los profesionales. Creo que a los hombres de negocios, a las personas que trabajan, a los gremios, a todo el mundo le interesa saber más sobre la Constitución, educarse más en la Constitución para poder aportar mejor. Creo que también es importantísimo darse cuenta de que estamos hablando de un proceso que dura máximo 18 meses. Esos 18 meses tienen que ver con 3 etapas. Primero, la elección de los constituyentes. Segundo, con los debates que tendrá la Convención Constituyente para acordar un texto, que eso puede durar hasta 9 meses, no más. Y finalmente, el proceso de discusión del texto constitucional. Ese proceso de discusión es ciudadano y ese proceso de discusión puede ser entre 3 y 6 meses y la idea es que los ciudadanos puedan debatir libremente, con buena información,
sobre si este proyecto de constitución que ha aprobado la Convención Constituyente debe recibir el voto favorable o no de parte de los ciudadanos. Así que esa planificación tiene que estar muy clara. No es cierto de que se trata de entrar en un proceso en que nadie sabe cómo va a terminar. No, es todo lo contrario. Es un proceso que tiene fechas muy concretas, tiene hitos muy específicos y se tiene que saber desde el día 1 cuándo comienza y cuándo termina. Así sea que termine con un voto favorable a la Constitución propuesta por la Convención Constituyente, así sea que termine con un voto negativo contra la Convención Constituyente. Pero sí se puede saber desde el inicio cuándo termina este proceso y, como digo, a lo sumo puede durar hasta 18 meses, pero pudiera ser menos también. Creo que en cada etapa de las que mencioné, la elección de los constituyentes, las deliberaciones en la Convención Constituyente y finalmente el debate público por el voto sí o no a favor de la Constitución, en cada una de estas etapas tiene que haber una comunicación muy profesional al respecto. Los ciudadanos tienen derecho a saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque es del interés de todos, no es del interés de grupos de personas. Y la última sugerencia que deseo hacer es que debe contemplarse desde el inicio del proceso el financiamiento público para la deliberación de las propuestas. Es decir, no solamente se trata de financiar las campañas de los candidatos a la constituyente o financiar la operación de la constituyente, cosas que hay que considerar, también hay que considerar el debate público sobre el proyecto de convención constituyente. En realidad los ciudadanos van a estar debatiendo todo el tiempo, los ciudadanos van a estar debatiendo sobre qué candidatos apoyar sí o no. Los ciudadanos van a estar debatiendo también sobre lo que la convención constituyente discute. Pero es muy importante que haya financiamiento público para la democracia deliberativa. No se trata solamente de votar, se trata también de deliberar. Así que con esas 5 ideas espero que podamos tener un enfoque más proactivo sobre lo que es el cambio constitucional. Muchas gracias. Agradecemos al señor Llanareas por su participación.